Mi tío me llamó, carga sin valor, mientras pagaba su hipoteca. Así que, cuando llegó el siguiente pago, dejé de aportar. Ahora se están ahogando en deudas y no tienen a quién culpar. Había transferido $1,850 a su cuenta esa misma mañana, el 70% de su maldita hipoteca, como cada mes desde hacía 2 años. Mi tío, revisando su teléfono, frunció el ceño. Interesante como siempre transfieres justo antes de que te lo pida. ¿Te gusta hacerte el importante? Lo miré incrédulo mientras cortaba el pollo asado que yo había comprado. ¿Disculpa? Acabo de enviarte casi $2,000. Sonrió con esa mueca condescendiente suya. Ah, ¿y crees que eso te da derecho a algo especial? Técnicamente, solo estás pagando por ocupar espacio, una carga sin valor, si quieres que sea sincero. Mi tía fingió no escuchar. El tenedor se me cayó. 2 años pagando su casa, sus deudas, mientras me trataba como un parásito. Esa noche, mientras todos dormían, transferí todo mi dinero a otra cuenta. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo agrietado, escuchando las risas de mis tíos en su habitación renovada. La mía, un antiguo trastero con una cama plegable, olía a humedad. Una carga sin valor, después de $44,400 en pagos de hipoteca. Para la mañana, ya había tomado mi decisión. Durante el desayuno, mi tía empujó un plato de avena aguada hacia mí. Deberías comer más sano. No es como si estuvieras pagando por comida premium, ¿verdad?, comentó, mientras se servía del yogur orgánico que yo había comprado ayer. Mi tío, sin levantar la vista de su teléfono, añadió, tenemos que hablar del próximo pago, por cierto. La hipoteca subió $75 por los intereses. Supongo que no será problema con tu, ¿cómo llamarlo? ¿Trabajito? Mi trabajito era un puesto de analista financiero que pagaba más que su posición de gerente medio, pero nunca lo mencioné. Asentí, sonriendo mecánicamente mientras consultaba mi cuenta bancaria bajo la mesa. Tenía suficiente para escapar, pero necesitaba moverme rápido. Por supuesto. No hay problema, respondí. Por cierto, ¿has notado que soy literalmente el único que compra papel higiénico en esta casa desde hace 1 año? Mi tío levantó la mirada, sorprendido por mi observación, pero rápidamente se recompuso. ¿Qué comentario más extraño para alguien que vive prácticamente gratis, no crees? Algunos considerarían eso como desagradecido. Ese mismo día pedí el día libre y visité 3 apartamentos. El casero del tercero me miró evaluándome cuando mencioné mi situación actual. ¿Cuánto tiempo viviendo con familiares? 2 años y medio. ¿Razón para mudarse? Dudé. Diferencias irreconciliables sobre contribuciones económicas. Asintió, entendiendo perfectamente. He visto esto antes. ¿Familia que se aprovecha? Firmé el contrato ese mismo día. $990 al mes, todos los servicios incluidos excepto internet. Disponible en 2 semanas. Pagué 3 meses por adelantado para asegurarme. Al volver, encontré a mi tía revolviendo mi habitación. ¿Qué haces?, pregunté desde la puerta. Se sobresaltó, pero no mostró vergüenza. Buscaba las tijeras de cocina. Ya sabes, las buenas que compré, las tijeras que yo había comprado en realidad. Están en el segundo cajón, donde siempre. Me examinó detenidamente. Llegaste tarde. ¿Otro de tus misteriosos compromisos? Tu tío tuvo que preparar su propio almuerzo. Lo siento, tenía que resolver unos asuntos personales. ¿Personales? En esta familia no hay asuntos personales. Hay responsabilidades compartidas. Pasó junto a mí, añadiendo, por cierto, internet estuvo lento hoy. Ya que está a tu nombre, deberías llamar y quejarte. Esa noche, mientras ellos veían Netflix, mi cuenta, catalogué meticulosamente todo lo que tenía a mi nombre en su casa. Internet, $89.99 cada mes. Servicios de streaming, $43.97 cada mes. Suscripción a Amazon Prime, $139 cada mes. Spotify familiar, $16.99 cada mes. Seguro de contenidos del hogar, $28 cada mes. Y por supuesto, la transferencia de $1,850 para la hipoteca cada mes. Al día siguiente, abrí una nueva cuenta bancaria en otro banco. Transferí la mayoría de mis ahorros, dejando solo lo suficiente para mantener las apariencias por 2 semanas más. Mi tío me encontró en la cocina esa noche, mientras preparaba la cena para todos. ¿Qué estás cocinando?, preguntó, inspeccionando la olla como si buscara fallos. Pasta con pollo, como pediste. Tomó una cuchara, probó la salsa y frunció el ceño. Le falta sal. ¿Y compraste la marca barata de pasta otra vez? Respiré profundo. Es la que siempre compro, exactamente mi punto. Dejó la cuchara en el fregadero sin enjuagarla. Por cierto, tu tía y yo estamos considerando unas pequeñas vacaciones el mes que viene. Nada extravagante, solo un crucero de 1 semana. Asumimos que podrás encargarte de todo por aquí mientras estamos fuera, ¿verdad? ¿Un crucero? Mantuve mi voz neutra. Suena divertido, lo será.
sonrió, añadiendo casualmente, y ya que no tendrás que alimentarnos esa semana, podrías cubrir nuestra parte del pago de ese mes también, ¿no? Es lo justo, considerando que te quedarás con la casa para ti solo. La audacia me dejó momentáneamente sin palabras. Quería decirle que ya pagaba más del 80% de todos los gastos, que sus vacaciones costarían menos que lo que yo aportaba en 2 semanas, que nunca, ni una sola vez en 2 años, me habían agradecido nada. En lugar de eso, sonreí y dije, claro. Hablaremos de eso cuando se acerque la fecha. Durante los siguientes 10 días, ejecuté mi plan meticulosamente. 1. Alquilé un pequeño almacén temporal y cada día, mientras estaban trabajando, trasladaba una caja o 2 de mis pertenencias más valiosas. 2. Cambié la dirección en todas mis cuentas, configurando notificaciones exclusivamente digitales para evitar correo físico sospechoso. 3. Cancelé todas las suscripciones compartidas, programándolas para terminar exactamente 3 días después de mi partida. 4. Programé la desactivación de mi aporte a la hipoteca. 5. Contacté con su banco, donde tenía acceso como cotitular de una cuenta de emergencia que ellos habían insistido en abrir juntos, para verificar su situación financiera real. Como sospechaba, no tenían ahorros significativos. Dependían completamente de mi aporte mensual. 3 días antes de mi mudanza, mi tía dejó caer otra bomba durante la cena. Tu primo necesita un lugar para quedarse mientras hace sus prácticas. Le dijimos que puede usar tu habitación. Levanté la mirada de mi plato. ¿Mi habitación? ¿Cuándo? A partir del próximo mes. Tomó un sorbo de agua como si estuviera comentando el clima. No será un problema, ¿verdad? Después de todo, eres familia. Y las familias se ayudan. Mi tío intervino, podrías usar el sofá del sótano. Solo por unos meses. A menos que prefieras contribuir al alquiler de un apartamento para él, lo cual sería muy generoso de tu parte. La sincronización no podía ser más perfecta. Asentí, fingiendo considerarlo seriamente. Lo pensaré. La noche anterior a mi partida, después de confirmar que había trasladado todas mis pertenencias importantes y que mi nuevo apartamento estaba listo, mi tío me abordó con una carpeta. Revisé nuestros gastos, dijo, abriendo un Excel impreso. Con la inflación y demás, creo que tu contribución mensual debería aumentar a $2,200. Es lo justo considerando el espacio que ocupas. Miré la hoja, habían sumado convenientemente todos los gastos de la casa y calculado que yo debía pagar el 85%, incluyendo su seguro de vida y el fondo universitario de mi prima. Vaya, dije, fingiendo sorpresa. Es bastante exhaustivo. Somos personas razonables, respondió, claramente satisfecho consigo mismo. Empezando el próximo mes. Definitivamente lo consideraré con la seriedad que merece, respondí, guardando la carpeta. Por cierto, mañana tengo que llegar temprano al trabajo para una reunión especial. Mi tía, entrando a la sala, arqueó una ceja. ¿Una reunión? Tú, solo algo rutinario, contesté. Así que probablemente estaré saliendo cuando ustedes apenas se estén despertando. Esa noche, preparé mi último detalle, una carta simple dejada sobre mi cama perfectamente hecha, junto con las llaves de la casa y el control del garaje. Adiós, y buena suerte con la hipoteca. La carga sin valor. Mi alarma sonó a las 4:30 de la mañana, mucho antes que el despertador habitual de mis tíos a las 6:30. A las 5:15 ya había cargado mis últimas pertenencias esenciales en mi auto. No necesitaba un camión de mudanza porque ya había trasladado gradualmente todas mis cosas importantes durante las últimas 2 semanas. Las pocas cosas que quedaban, muebles viejos, ropa que ya no usaba, las dejé atrás deliberadamente. Un pequeño precio a pagar por mi libertad. Mientras cargaba mi auto en la oscuridad del amanecer, podía escuchar los ronquidos de mi tío a través de su ventana abierta. Ni siquiera se despertaron cuando encendí el motor. A las 5:30, bloqueé sus números en mi teléfono. A las 5:35, salí por última vez de esa casa. A las 5:45, activé el correo automático en mi email para cualquier mensaje de ellos. Este correo ha sido desactivado. Para asuntos financieros, contacte con su institución bancaria. La sensación de libertad mientras conducía hacia mi nuevo apartamento era indescriptible. Unas horas más tarde, cuando finalmente se despertaran y descubrieran mi ausencia, ya estaría acomodándome en mi nuevo hogar, completamente fuera de su alcance. Y 3 días después, recibirían la notificación de su banco, el pago automático de $1,850 había sido cancelado. La tranquilidad duró exactamente 47 horas. Me había establecido en mi nuevo apartamento, desembalando metódicamente mis pertenencias en este espacio que, aunque pequeño, era completamente mío. Sin gritos. Sin expectativas. Sin tener que escuchar cómo mi contribución financiera era simultáneamente esencial e insignificante. Mi teléfono vibró a las 6:42 de la mañana del segundo día. Lo ignoré. Vibró nuevamente. Y otra vez. Y otra vez. Cuando finalmente lo revisé, tenía 17 llamadas perdidas, 29 mensajes de texto y 8 correos electrónicos. Todos de 2 únicos remitentes. El primer mensaje de voz capturó perfectamente el tono: ¿dónde demonios estás?
¿Qué significa esta estúpida nota? Llámame ahora. La voz de mi tío temblaba entre la ira y algo que nunca había escuchado antes en él, pánico. El segundo era más elaborado. Esto no es gracioso. ¿Crees que puedes simplemente irte así? ¿Después de todo lo que hemos hecho por ti? Tu tía está muy alterada. Llama inmediatamente. El tercero abandonaba cualquier pretensión de autoridad. Mira, si es por lo del otro día, estaba bromeando. Obviamente no eres una carga. Necesitamos hablar sobre el próximo pago que vence en 3 días. ¿Podrías llamar, por favor? Bloqueé sus números nuevamente, sabiendo que probablemente usarían otros teléfonos pronto. Efectivamente, esa tarde recibí una llamada del trabajo de mi tía. No contesté. Al día siguiente, mientras regresaba de comprar comestibles, por primera vez sin tener que justificar cada centavo, vi un auto familiar estacionado frente a mi edificio. Mi corazón se aceleró. ¿Cómo habían encontrado mi dirección tan rápido? Doblé en la esquina, estacioné a una cuadra de distancia y esperé. 20 minutos después, vi a mi tío y tía salir del edificio con el encargado, quien negaba con la cabeza. Aparentemente el administrador no había revelado mi información. Los observé desde lejos, notando cómo mi tío gesticulaba furiosamente mientras mi tía fingía secarse lágrimas. El mismo espectáculo que habían perfeccionado durante años. Me quedé en mi auto hasta que se fueron, luego esperé otros 30 minutos por precaución. Al ingresar a mi apartamento, encontré notas pegadas en mi puerta. Sabemos que vives aquí. Necesitamos hablar. Y otra, el pago vence mañana. ¿Quieres que perdamos la casa? Las arranqué y las tiré a la basura. Luego llamé al administrador del edificio. Sí, hubo 2 personas preguntando por usted, confirmó. Bastante insistentes. Dijeron ser familia. No son bienvenidos, expliqué. Estoy tratando de alejarme de una situación difícil. Hubo una pausa comprensiva. Entiendo perfectamente. No se preocupe, no revelamos información de nuestros inquilinos. Si regresan, llamaré a seguridad. Agradecido, me preparé para el próximo movimiento. No tendría que esperar mucho. Esa noche, mi correo electrónico se llenó de mensajes cada vez más desesperados. Mi tío, ¿qué demonios crees que estás haciendo? El banco nos acaba de notificar que cancelaste la transferencia automática. El pago vence mañana. ¿Tienes idea de lo que has hecho? De mi día, cariño, entiendo que quizás te sentiste herido por algo que dijimos. Las familias a veces tienen desacuerdos, es normal. Pero esto no es forma de resolverlo. Tu tío y yo estamos muy preocupados. El banco nos llamó sobre el pago. Por favor, llámanos apenas veas esto. Nuevamente mi tío, vas a causar que perdamos nuestra casa. ¿Es eso lo que quieres? ¿Vernos en la calle? Después de todo lo que hicimos por ti, dándote un techo cuando nadie más te quería. No puedo creer tu ingratitud. Siempre supe que eras egoísta, pero esto supera todo. Si no recibimos tu parte del pago para mañana, tomaremos medidas legales. ¿Medidas legales? Casi me río. No existía ningún contrato, ningún acuerdo formal. Había estado transfiriendo dinero voluntariamente a su cuenta durante 2 años. Cualquier abogado les diría que no tenían caso. Al día siguiente, el día del vencimiento del pago, las cosas escalaron. Mi teléfono laboral sonó justo después del almuerzo. Tenemos a unos familiares tuyos en recepción, dijo la recepcionista, claramente incómoda. Dicen que es una emergencia familiar. Mi supervisor, notando mi expresión, me miró preocupado. ¿Todo bien? Respiré profundo y decidí que este era el momento para la honestidad. No realmente. Me mudé para alejarme de unos familiares financieramente abusivos y ahora están aquí. Su expresión cambió. ¿Quieres que les diga que se vayan? Por favor. 20 minutos después, recibí un mensaje de un compañero de trabajo. Tus familiares armaron una escena. Seguridad tuvo que escoltarlos fuera. ¿Estás bien? El tipo seguía gritando algo sobre un pago y una casa. Me sentí simultáneamente avergonzado y aliviado. La máscara de mis tíos como personas respetables finalmente se estaba cayendo. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en un apartamento sorprendentemente silencioso, mi teléfono sonó con un número desconocido. Por instinto, contesté. ¿Cómo pudiste hacernos esto? La voz de mi tía temblaba. El banco nos llamó. Estamos retrasados con el pago. Pueden iniciar el proceso de ejecución hipotecaria. Lo siento, pero ya no es mi problema, respondí, sorprendido por la calma en mi propia voz. ¿No es tu problema? Su tono se volvió agudo. ¿Cómo puedes decir eso? Somos familia. Te dimos un hogar donde era una carga sin valor, según tú y el tío, a pesar de pagar el 70% de su hipoteca y todos los servicios. Eso fue solo un comentario estúpido. No puedes arruinar nuestras vidas por un comentario. No estoy arruinando sus vidas. Simplemente dejé de financiarlas. Hay una diferencia, pero no podemos hacer el pago completo. No tenemos ese dinero. Qué interesante, respondí.
considerando que compraron boletos para un crucero la semana pasada. Silencio del otro lado. ¿Cómo? Deberían ser más cuidadosos con los correos de confirmación. Se envían a la cuenta de correo familiar que, casualmente, configuré yo. Más silencio. Luego, eso es diferente. Era un crucero económico. ¿Lo necesitábamos después de todo el estrés de vivir en una casa que yo pagaba? ¿De tener todas sus cuentas cubiertas por una carga sin valor? Debe ser agotador. No seas así, su voz se quebró. No sabíamos que te sentías así. ¿En serio? ¿Las docenas de comentarios despectivos no fueron una pista? ¿O las reuniones familiares donde se burlaban de mí, trabajito, mientras pagaba sus facturas? ¿O quizás cuando planearon darle mi habitación a mi primo sin consultarme? Pero, es tarde. Tengo que trabajar mañana. En mí, trabajito, que aparentemente no vale nada mientras financia sus vidas. Por favor, ahora estaba llorando, al menos danos tiempo para encontrar una solución. Tuvieron 2 años para ahorrar mientras yo pagaba sus cuentas. Creo que ya tuvieron suficiente tiempo. Colgué y bloqueé también ese número. Al día siguiente, llegó el golpe que no había anticipado. Un mensaje de mi prima de 16 años desde una cuenta de Instagram que no reconocí. ¿Por qué estás haciendo esto? Mamá y papá dicen que tendremos que vender la casa por tu culpa. Dicen que me olvidaré de la universidad porque ahora necesitan ese dinero para sobrevivir. Pensé que me querías. ¿Por qué nos odias tanto, mi prima? La única persona inocente en todo esto. No había considerado completamente cómo mi venganza la afectaría. Dudé. ¿Debería responder? ¿Explicarle? ¿Era demasiado joven para entender? Después de varias horas de reflexión, finalmente respondí: no los odio, especialmente no a ti. Pero después de 2 años pagando casi toda su hipoteca y siendo tratado como una carga, decidí que ya era suficiente. Pregúntale sobre el crucero que reservaron la semana pasada mientras decían que no podían pagar la casa sin mi ayuda, o sobre el fondo universitario que supuestamente tienen para ti, pero que en realidad nunca existió según los estados de cuenta que vi. Te quiero, pero tus padres han estado usando mi dinero para mantener un estilo de vida que no pueden costear. Me bloqueó inmediatamente. Obviamente, mis tíos estaban supervisando la conversación. Esa noche, recibí un email de un remitente inesperado: mi abuela, estoy muy decepcionada de ti. No puedo creer lo que me han contado José y María. Después de todo lo que hicieron por ti, ¿así es como les pagas? ¿Abandonándolos cuando más te necesitan? Tu abuelo estaría destrozado de ver en lo que te has convertido. Siempre fuiste su nieto favorito. Por favor, recapacita y ayuda a tu familia. Es lo correcto. Mi abuela, quien no había mostrado interés en mi vida en años, ahora repentinamente tenía opiniones. La misma abuela que nunca me preguntó cómo estaba cuando me mudé con mis tíos, o por qué estaba pagando su hipoteca. Decidí responder con hechos, explicándole toda la situación de cómo he estado pagando el 70% de su hipoteca durante 2 años, aproximadamente $44,400 en total. Que también pagaba todas sus suscripciones, internet y la mayoría de los comestibles. Mientras hacía esto, me menospreciaban llamándome carga sin valor y me trataban con constante desprecio. Y si aún pensaba que soy yo quien estaba equivocado, respetaba tu opinión. Pero creía que merecía vivir sin constante abuso financiero y emocional. El efecto dominó continuó. Primos, tíos y amigos de la familia comenzaron a contactarme, algunos condenándome, otros curiosamente pidiendo mi versión de la historia. La familia había movilizado a todos, pero lo que realmente no esperaba fue la visita de mi jefe a mi escritorio 3 días después. ¿Tienes un minuto?, preguntó discretamente. En su oficina, cerró la puerta. Recibimos una llamada bastante preocupante de un hombre que dice ser tu tío. Afirma que has robado dinero de tu familia y que estás mentalmente inestable. Mi estómago se hundió. Eso es completamente falso. Lo supuse, asintió. Pero mencionó específicamente que eras responsable de ciertos pagos familiares que ahora te niegas a hacer, lo que está causando que pierdan su casa. Durante la siguiente media hora, le expliqué la situación completa. Para mi sorpresa, me escuchó atentamente, tomando algunas notas. Mira, dijo finalmente, obviamente esto es un asunto personal. Pero te sugiero que documentes todo. Si continúan contactando a tu lugar de trabajo con acusaciones falsas, podría constituir acoso. Salí de su oficina con una mezcla de gratitud y preocupación. Mis tíos estaban dispuestos a arruinar mi reputación profesional en su desesperación. Esa noche, cuando regresaba del trabajo, noté algo inquietante. El auto de mis tíos estaba nuevamente estacionado cerca de mi edificio. Pero esta vez, mi tío estaba dentro, claramente esperando. Pasé de largo y conduje hasta una cafetería cercana, llamando inmediatamente al administrador del edificio para advertirle. Cuando finalmente regresé 2 horas después, encontré algo perturbador. Alguien había intentado forzar mi puerta. La cerradura mostraba rasguños evidentes. Llamé inmediatamente a la policía y al administrador. El oficial que respondió tomó fotos y un informe.
¿Tiene alguna idea de quién podría querer entrar a su apartamento? Hesité, pero la evidencia era clara. Mis tíos han estado acosándome desde que me mudé. Estaban estacionados frente al edificio hoy. El reporte policial fue el primer paso oficial en lo que se estaba convirtiendo en una guerra cada vez más intensa. Al día siguiente, solicité una orden de restricción temporal, proporcionando todas las evidencias, mensajes amenazantes, la visita a mi trabajo, el intento de allanamiento. Mientras tanto, un nuevo frente se abría. Mi prima mayor, la favorita de la familia, me llamó desde un número desconocido. ¿Tienes idea de lo que has hecho?, comenzó, sin saludar. La casa está oficialmente en proceso de ejecución hipotecaria. El banco envió la notificación ayer. Lo siento por ti y mi prima menor, respondí sinceramente. Ustedes son las únicas inocentes en esto. ¿Inocentes? ¿De qué demonios hablas? ¿Qué te hicieron mis padres que fue tan terrible para arruinarles la vida? Le conté todo, los 2 años pagando su hipoteca, los comentarios constantes, cómo planeaban darle mi habitación a su hermano mientras me enviaban al sótano, el crucero. Su respuesta me dejó helado. ¿Y qué esperabas? Te dieron un techo cuando nadie más lo hizo. Obviamente deberías contribuir. Y si no te gustaba cómo te trataban, podrías haberte ido en cualquier momento, no arruinarles financieramente. Eso es exactamente lo que hice. Me fui. No estoy obligado a seguir pagando su hipoteca, pero sabías que dependían de ese dinero. ¿Y por qué dependían de dinero de alguien que consideraban una carga sin valor? ¿No te parece contradictorio? La conversación continuó en círculos hasta que finalmente dijo lo que realmente pensaba: eres un maldito sociópata. Toda la familia está de acuerdo. Nunca más serás bienvenido en ninguna reunión familiar. Considerando que las últimas reuniones consistían en burlarse de mí, trabajito, mientras usaba ese mismo trabajo para financiar sus vidas, creo que sobreviviré sin la invitación. Colgó, pero el daño estaba hecho. Había perdido a toda mi familia por hacer exactamente lo que ellos me habían incitado a hacer durante años: irme. 2 semanas después de mi partida, recibí una carta legal. Mis tíos estaban demandándome por promesas incumplidas y daños financieros. Su abogado argumentaba que yo había establecido un contrato implícito al pagar regularmente parte de su hipoteca, y que mi retiro repentino de ese apoyo constituía una ruptura de contrato que les causó daños graves. Contraté a mi propio abogado, quien revisó toda la evidencia y sonrió. No tienen caso, me aseguró. No solo no existe tal cosa como un contrato implícito en estas circunstancias, sino que todos sus mensajes demuestran que era un arreglo voluntario que podías terminar en cualquier momento. De hecho, sus propias comunicaciones donde te llaman carga sin valor mientras pagaba su hipoteca constituyen evidencia de un ambiente hostil que justificaría cualquier terminación de apoyo. Mi abogado envió una carta devastadora a su representante legal, incluyendo capturas de pantalla de todos los mensajes abusivos, el reporte policial sobre el intento de allanamiento y la queja formal a mi empresa. También mencionó la posibilidad de una contrademanda por acoso, difamación y daños emocionales. La demanda fue retirada una semana después. Para entonces, el banco ya había iniciado formalmente el proceso de ejecución hipotecaria. Según mi investigación, tenía 90 días para ponerse al día con los pagos atrasados o perderían la casa. A través de conocidos mutuos, me enteré de que estaban vendiendo frenéticamente posesiones, pidiendo préstamos a otros familiares y básicamente entrando en pánico. La realidad que habían evitado durante años, que vivían por encima de sus posibilidades a mis expensas, finalmente los había alcanzado. En un último intento desesperado, mi tía envió un mensaje que me sorprendió por su honestidad. Sé que piensas que somos monstruos. Tal vez lo somos. Pero realmente no sabíamos cómo sobrevivir sin tu ayuda. Desde que José perdió su trabajo real hace 3 años y tuvo que aceptar uno con la mitad del salario, hemos estado ahogándonos lentamente. Tú apareciste justo cuando estábamos a punto de perderlo todo. Sí, fue terrible como te tratamos, lo reconozco. Estábamos tan asustados de que descubrieras cuánto dependíamos de ti y te fueras, que desarrollamos esta actitud horrible para que sintieras que nos debías algo. Es imperdonable, lo sé. Pero ahora realmente vamos a perder todo y las niñas sufrirán las consecuencias. Por favor, solo una última transferencia para evitar la ejecución inmediata. Después nos encargaremos nosotros. La transparencia llegaba 3 años tarde. Lo siento, respondí. Pero ya trasladé ese dinero a mi propio fondo de emergencia. El que nunca pude crear porque estaba financiando tu hipoteca. Sugiero que vendan el segundo auto, cancelen el crucero y hablen honestamente con las niñas sobre la situación financiera real. Tal como yo tuve que aprender a vivir dentro de mis posibilidades cuando me fui, ustedes necesitarán hacer lo mismo. Mi tía no respondió. 4 días después, un camión de mudanza apareció frente a su casa. Estaban empacando, preparándose para lo inevitable. La ejecución hipotecaria ya no era una amenaza sino una realidad inminente. Me sentí extrañamente vacío viendo las actualizaciones en redes sociales de familiares indignados.
Teniendo que ayudar a empacar porque alguien abandonó a la familia en su momento de necesidad, escribió mi prima mayor, etiquetándome deliberadamente. Me preguntaba si alguna vez entenderían que no fui yo quien los llevó a esta situación. Fueron sus propias decisiones, vivir por encima de sus medios, tratar como basura a la persona que los mantenía a flote, y nunca prepararse para un futuro sin mi apoyo financiero. Pero mientras veía mi cuenta bancaria crecer cada mes sin la sangría de $1,850 para su hipoteca, más todo lo que gastaba en sus facturas y comestibles, solo podía pensar en una cosa: la libertad tiene un precio. Y por primera vez en años, no era yo quien lo estaba pagando. Un mes completo pasó sin contacto. Había bloqueado sus números, cuentas de redes sociales y correos electrónicos. Mi abogado les había enviado una carta formal exigiendo cesar toda comunicación. La paz resultante fue desconcertante después de semanas de asedio constante, pero sabía que no había terminado. La ejecución hipotecaria seguía su curso, y según el cronograma, estarían obligados a desalojar pronto. En mi nuevo apartamento, finalmente había comenzado a crear una vida propia. Decoré sin tener que consultar a nadie. Compré una cama real para reemplazar el colchón viejo que había usado durante 2 años. Instalé una televisión en la pared, algo que nunca habría hecho en su casa por miedo a dañar su propiedad. Y lo más importante, mi cuenta bancaria estaba creciendo. Sin los $1,850 mensuales para su hipoteca, más los aproximadamente $300 en servicios, suscripciones y comestibles que también pagaba, estaba acumulando ahorros por primera vez en años. Era una sensación embriagadora, hasta que un sábado por la tarde, el identificador de llamadas mostró un número que no reconocí. Normalmente no habría contestado, pero estaba esperando una llamada del trabajo. Hola, soy yo. La voz de mi tío sonaba irreconocible. Ronca, derrotada. Necesito verte. La adrenalina inundó mi sistema. No creo que sea una buena idea. Mi abogado. Al diablo con los abogados, interrumpió, pero sin energía. Perdimos la casa. Nos desalojan el martes. Me quedé en silencio, procesando la información. Sabía que este día llegaría, pero oírlo confirmado era surreal. Lo siento, pero no quiero tu dinero, dijo abruptamente. Solo quiero devolverte algo que dejaste. Y tal vez, explicar algunas cosas. En persona, todos mis instintos gritaban que era una trampa. ¿Por qué ahora? Porque en persona, podría enviarte una dirección postal donde puedes mandar lo que sea que tengas. Es tu colección de fotos familiares. Las que tenías en ese álbum viejo bajo tu cama. No quiero que se pierdan en la mudanza o que las niñas las tiren accidentalmente. Una pausa. No merecen pagar por nuestros errores. La manipulación era evidente, pero también sentí un atisbo de sinceridad. Ese álbum contenía las únicas fotos que tenía de mis padres antes de su accidente. Bien. Pero no en mi apartamento. En una cafetería cerca del centro comercial. Y vendré con un amigo, lo que sea. Mañana a las 10. La llamada terminó antes de que pudiera responder. Esa noche apenas dormí. ¿Debería ir? ¿Era realmente sobre las fotos o solo un último intento desesperado de manipulación? Llamé a mi único amigo cercano para que me acompañara, explicándole brevemente la situación. Suena a una trampa, dijo inmediatamente. Pero iré contigo. Si intentan algo, tendremos un testigo. La cafetería que elegí era perfectamente pública, ubicada en el centro comercial, con amplios ventanales y llena de gente incluso en domingo por la mañana. Llegamos 20 minutos antes, seleccionando estratégicamente una mesa con visibilidad de la entrada y ruta clara hacia la salida. Mi tío apareció solo a las 17. Se veía diferente. Su siempre impecable camisa estaba arrugada. Tenía barba de varios días. Sus ojos estaban hundidos, con ojeras pronunciadas. Llevaba una bolsa plástica de supermercado en una mano. Me vio inmediatamente, pero se detuvo en la entrada un momento, como reuniendo fuerzas antes de acercarse. No se sentó. Aquí tienes, dijo, colocando la bolsa sobre la mesa. Todas las que pude encontrar. Abrí la bolsa cautelosamente. Efectivamente, era mi viejo álbum de fotos, junto con algunos sobres que reconocí como negativos que había guardado durante años. Una parte de mi pasado que había dado por perdida. Gracias, respondí, genuinamente aliviado. Pensé que nunca las vería de nuevo. Se quedó allí, incómodo, balanceándose ligeramente. Finalmente, señaló la silla vacía. Puedo. Mi amigo me miró, esperando mi señal. Asentí, y mi tío se desplomó en la silla como si sus piernas finalmente hubieran cedido. La casa se va el martes, dijo sin preámbulos. El banco ya tiene compradores listos. Probablemente la renovarán y la venderán por el doble. No respondí. No estaba seguro de qué decir. María y las niñas se mudan con su hermana. Yo voy a quedarme con un colega del trabajo. Por ahora. Hizo una pausa, pasándose la mano por el rostro. Vendimos casi todo. Lo poco que queda va a almacenamiento. El silencio se extendió. Finalmente,
Pregunté lo único que realmente quería saber. ¿Por qué? Él me miró, confundido. ¿Por qué qué? ¿Por qué me trataron así? Si dependían tanto de mí, ¿por qué hacerme sentir como una carga sin valor todos los días? Exhaló lentamente, mirando hacia la ventana. Porque éramos unos idiotas orgullosos. Y porque teníamos miedo, de que te fueras. De que te dieras cuenta de que no nos necesitabas, pero nosotros sí te necesitábamos a ti. Se rió amargamente. Lo cual es exactamente lo que pasó al final. Podrían haberme tratado con decencia básica, lo sé. Por primera vez, me miró directamente. Créeme, en estas semanas he tenido mucho tiempo para pensar en todas las formas en que arruiné esto. Pensamos que si te hacíamos sentir, no sé, en deuda de alguna manera, te quedarías. Que si agradecías demasiado tu situación, te darías cuenta de que podías irte. Entonces la solución fue tratarme como basura. Te dije que éramos idiotas. Una pausa. María perdió su trabajo ayer. La oficina está recortando personal y ella era de las últimas en llegar. Perfecta sincronización. No sentí la satisfacción que esperaba. Solo un vacío extraño. ¿Dónde están las niñas ahora? Con mi suegra. Están bastante enojadas. Con todos. Conmigo, con María. Contigo, conmigo. Yo no causé esto, lo sé. Pero es más fácil culpar al que se fue que admitir que sus padres son unos fracasados. Sacudió la cabeza. Les explicaremos la verdad. Eventualmente. Cuando estén listas, se levantó abruptamente. No vine a pedir nada. Solo quería darte las fotos y, supongo que disculparme. Aunque sé que no significa nada ahora. ¿Dónde vivirán después? ¿Tienen algún plan? La hermana de María tiene un sótano. Ironías de la vida, ¿eh? Yo conseguí un sofá en un apartamento compartido con otros 2 tipos. A los 47 años. Sonrió sin humor. Tal vez en unos meses, cuando ahorremos lo suficiente, encontremos algo para todos juntos. ¿Quién sabe? Me levanté también, incómodo con la conversación pero sintiendo que debía decir algo más. Espero que las niñas estén bien, sobrevivirán. Los niños son resistentes. Dudó, luego añadió, más que nosotros, aparentemente. Se dio la vuelta para irse, pero se detuvo y sacó un sobre arrugado de su bolsillo. Casi lo olvido. Encontramos esto entre tus cosas. Parece importante, tomé el sobre con cautela. Era una carta de la universidad donde había solicitado ingreso años atrás, antes de que la situación financiera familiar me obligara a abandonar mis planes. Gracias, dije, guardándola en mi bolsillo sin abrir. Asintió una última vez y caminó hacia la salida. Su silueta encorvada reflejada en la ventana contrastaba dramáticamente con el hombre autoritario que había dominado mi vida durante años. Mi amigo, que había permanecido en silencio durante toda la interacción, finalmente habló. ¿Estás bien? Creo que sí. Miré el álbum de fotos, pasando las páginas lentamente. Es extraño. Pensé que este momento se sentiría diferente. ¿Cómo? No lo sé. Más satisfactorio, supongo. 2 días después, la curiosidad me venció. Conduje hasta mi antigua casa, estacionando a cierta distancia. Un enorme camión de mudanzas ocupaba la entrada, con trabajadores cargando los últimos muebles. Mi tía supervisaba el proceso, marcando Adams en una lista con movimientos mecánicos. Las niñas no estaban a la vista. Tampoco mi tío. Un letrero de vendidos se destacaba en el jardín, junto a otro más oficial del banco. La ejecución hipotecaria estaba completa. La casa que había sido mi prisión financiera durante años ya no les pertenecía. Mientras observaba, mi teléfono vibró con un correo electrónico. Había solicitado un préstamo para volver a la universidad la semana pasada, ahora que finalmente tenía control sobre mis finanzas. La aprobación preliminar había llegado. Una sensación extraña me invadió. No era exactamente alegría ni satisfacción por la caída de mis tíos. Era algo más básico y poderoso, la sensación de recuperar el control de mi propio destino. En ese momento, mi tía miró en mi dirección. Nuestras miradas se cruzaron brevemente a través de la distancia. No hizo ningún gesto, ni llamó a nadie. Simplemente se quedó mirando, con una expresión que no pude descifrar completamente. ¿Arrepentimiento? ¿Resignación? ¿Resentimiento? Después de unos segundos, volvió a su lista, dándome la espalda. Arranqué el auto y me alejé, esta vez definitivamente. Esa noche, mientras revisaba el álbum de fotos antiguo, encontré algo inesperado entre las páginas. Un cheque cancelado de hace 2 años y medio. El primer pago que había hecho a su hipoteca, cuando recién me había mudado con ellos. En el memo, había escrito gracias por todo. Junto al cheque, una nota garabateada en el reverso de un recibo. Lo siento. Realmente lo estropeamos. La nota era tan insuficiente como la disculpa, pero curiosamente, me sentí en paz. No por sus remordimientos tardíos, sino porque finalmente entendí algo fundamental, mi valor nunca había dependido de su reconocimiento.
ni siquiera de su capacidad para apreciar lo que hacía por ellos. En los días siguientes, recibí noticias fragmentadas a través de familiares distantes. Mi tío había tomado un segundo trabajo nocturno, mi tía estaba vendiendo artesanías online, las niñas se habían mudado oficialmente con su tía. La vida continuaba para todos, irrevocablemente alterada. Un mes después del desalojo, recibí un mensaje de texto desde un número desconocido. Soy tu prima. La pequeña. Solo quería decirte que ahora entiendo por qué te fuiste. No te culpo. Mamá y papá finalmente nos explicaron todo. Espero que estés bien. No respondí inmediatamente. Necesitaba procesar que, a pesar de todo, algún tipo de honestidad había emergido de las cenizas de mi venganza. Finalmente, respondí, también espero que tú estés bien. Si alguna vez necesitas hablar, estoy aquí. Ella respondió con un simple, lo sé, y quizás esa era la mayor ironía de todas. La familia que había destruido financieramente ahora parecía más honesta y auténtica de lo que jamás había sido cuando tenían una casa y una fachada de estabilidad mantenida con mi dinero. La ejecución hipotecaria, la venta forzada, la mudanza humillante a casas separadas, todo lo que había anticipado con satisfacción vengativa, resultó ser menos sobre castigarlos y más sobre liberar a todos de una dinámica tóxica que se había vuelto insostenible. 6 semanas después de su desalojo, mientras me preparaba para mi primer semestre de regreso a la universidad, recibí una carta certificada. Era de mi tío, enviada desde su nueva dirección, un apartamento compartido en un barrio que nunca habría considerado antes. No estoy pidiendo perdón ni reconciliación. Solo quería que supieras que finalmente entiendo lo que hiciste. No fue malicia. Fue supervivencia. La misma supervivencia que nosotros estamos aprendiendo ahora. Tal vez algún día, cuando todos hayamos sanado lo suficiente, podamos hablar de nuevo. Como iguales, no como acreedor y deudores. Hasta entonces, te deseo lo mejor. Guardé la carta en el mismo álbum donde había encontrado el cheque cancelado. Un capítulo cerrado, pero no olvidado. La venganza no se había sentido como esperaba. No hubo celebración, ni siquiera satisfacción pura. Pero la libertad, financiera, emocional y psicológica, valía infinitamente más que cualquier momento de triunfo sobre sus ruinas. No lamenté ni por un segundo mi decisión. Recordé la frase que había desencadenado todo, una carga sin valor. Qué equivocados habían estado. Mi valor nunca estuvo en cuanto pagaba por su hipoteca, sino en mi capacidad para finalmente valorarme a mí mismo lo suficiente como para irme. Y esa, al final, fue la verdadera venganza.